¿Qué tal? Muy buenas noches. Las noticias GDL, su canal 4, siempre en los acontecimientos informativos más relevantes de Jalisco, México y el mundo. 2021, año de contrastes entre la tragedia de los desaparecidos, los triunfos de los personajes jaliscienses y la esperanza de superar la pandemia. Fueron ellos, los deportistas de Jalisco, Saúl El Canelo Álvarez, Sergio Checo Pérez y el golfista Carlos Ortiz, quienes nos dieron esos triunfos. Cerraron con broche de oro con el equipo de fútbol tapatío Atlas, que el domingo 12 de diciembre se coronó campeón de la Liga MX. Pero no todo es gloria y triunfo. Ha concluido un año atípico en el que, para empezar, no se ha podido ver el fin de la pandemia. Por el contrario, las cepas Delta y Omicron vinieron a complicar las cosas. Pero también fue el año de la esperanza y de la reintegración a la sociedad. La esperanza porque llegaron las vacunas y se logró inmunizar al 80% de la población jalisciense. Volvimos a los eventos masivos, a los restaurantes y bares, a la actividad económica y turística, a las playas y reencuentros familiares. Las escuelas y universidades regresaron a la presencialidad. Se recuperaron miles de empleos y la participación ciudadana se fortaleció con la implementación de la consulta para la revisión del pacto fiscal. En las últimas semanas del año nos golpeó duramente. Se fueron grandes personalidades del mundo, de México y de Jalisco. Al final del año y en el mismo fin de semana se fue la primera actriz, Carmen Salinas, y uno de los más grandes exponentes de la música mexicana. Se fue el rey, don Vicente Fernández Gómez. Esto es 2021, año de contrastes, tragedias y triunfos. Y fue en enero del 2021 cuando se vio la luz al final del túnel al arranque de este año, sin saber que la lucha contra el COVID-19 nos costaría tantas vidas y tantos obstáculos. La llegada de las vacunas sin duda alimentó la esperanza. Veníamos de un diciembre caótico en el que habían asesinado al exgobernador Aristóteles Sandoval. Durante los primeros días del año se revelaron videos de quienes presuntamente habían cometido ese artero asesinato. Se registró también el primer feminicidio, el primero de muchos, desgraciadamente, y también enfrentamientos en diversos puntos del estado que desgraciadamente también continuaron a lo largo del año. Es Tlaquepaque donde empiezan a descubrirse, además, las fosas clandestinas que no dejaron de aparecer, donde madres, padres y esposas buscaban entre lágrimas y buscan aún con angustia, con palas y picos, el último reducto de su debilitada esperanza. El 2021 arrancó con cifras récord por COVID-19, con la esperanza en una vacuna y con videos reveladores del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval. En enero se confirmaron 53.699 contagios del SARS-CoV-2, con lo que el acumulado en el estado llegó a 194.897 casos. Además, se registraron 2.435 defunciones. La cifra llegó a 8.443, incluyendo 16 casos del asilo San José de Zapopan. El peor día de la pandemia fue el 23 de enero, cuando se confirmaron 1.954 contagios y 170 defunciones. Hospitales, crematorios y cementerios saturados por el alza de contagios y fallecimientos. Por el número de enfermos y más por las compras de pánico, comenzó también la escasez del oxígeno medicinal. Y la esperanza llegó por aire. El día 12 se recibió el primer lote de vacunas anti-COVID-19. Las casi 25,000 dosis fueron para el personal médico. La pandemia frenó la fiesta de Reyes en Cajititlán y la Candelaria en el santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Y pese a todos los esfuerzos, Jalisco pasó a semáforo epidemiológico rojo y se decretó riesgo máximo de contagios. El 16 de enero se decretaron nuevas medidas restrictivas para todo el estado, pero también la amenaza por la variante brasileña.
El día 2, un motociclista se convirtió en la primera víctima mortal del transporte público. Día 4, revela la Fiscalía de Jalisco los videos que corroboran que el personal del bar Distrito 5 limpió la escena del crimen del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Los empleados levantaron la alfombra del pasillo en la que fue atacado y retiraron la cámara de vigilancia. Además, se captó a una pareja que estaría relacionada con el magnicidio y se ofreció una recompensa de $1 millón para dar con su paradero. 11 de los 14 detenidos fueron sentenciados por el delito de encubrimiento. También en enero, por segunda ocasión en menos de 3 meses, fueron vandalizados 44 postes del escudo urbano y municipales ubicados en el área metropolitana. El día 6, la UDG invalidó el examen de admisión aplicado en noviembre del 2020 al detectar que se hizo trampa y algunos aspirantes ya tenían las respuestas del apartado de matemáticas. En Tlajomulco de Zúñiga, el día 8 se registró el primer feminicidio del 2021. Estos fueron los hechos que marcaron el primer mes del 2021. Y febrero arrancó con una múltiple ejecución en Tlaquepaque, donde 5 jóvenes y una mujer perdieron la vida. Lo mismo en Tlajomulco, el registrarse un enfrentamiento a balazos y el hallazgo de más fosas clandestinas en Zapopan, en Tlaquepaque, en Tlajomulco, en Ixtlahuacán de los Membrillos, donde aparecieron las más grandes del país. Comenzaba a perfilarse así lo que sería el año donde la tragedia de los desaparecidos se instaló en nuestra desconsolada sociedad, apareciendo sin duda como el principal problema de inseguridad pública en nuestro estado. El mes de febrero quedó marcado por las nuevas medidas sanitarias ante el COVID-19 y varios enfrentamientos con saldo mortal. 1 de febrero, la sobredemanda de oxígeno medicinal fue lo más demandado. Algunos gastaron cerca de $800 al día. 37 personas fallecieron en el estado en tan solo un fin de semana. 2 de febrero, reabrieron los gimnasios con un aforo del 50%. Además, regresaron a clases más de 48,000 estudiantes de educación media superior. 3 de febrero, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez fue hospitalizado a causa de una insuficiencia cardíaca. Además, hubo un enfrentamiento en la colonia Balcones del 4 entre elementos de la Guardia Nacional y hombres armados. Dejó saldo de 4 muertos y 2 heridos. 5 de febrero, el municipio de Lagos de Moreno llegó a la saturación hospitalaria por COVID-19, al tiempo que se incrementaron las muertes por la enfermedad. 8 de febrero, grupos del crimen organizado se enfrentaron a balazos en la zona de Acueducto. 3 personas resultaron lesionadas, una fallecida y una más privada de la libertad. Llegó a Jalisco a la caravana internacional de búsqueda de desaparecidos. 10 de febrero, se registró una múltiple ejecución en Tlaquepaque. 5 jóvenes, entre ellos una mujer, fueron asesinados con arma de fuego. 11 de febrero, se dieron a conocer las nuevas medidas del Plan Jalisco COVID-19. Además, ese día fueron liberados 13 jóvenes que estaban privados de la libertad en una bodega de Toluquilla en Tlaquepaque. Fueron torturados. 14 de febrero, un enfermero de la Secretaría de Salud Jalisco fue detenido luego de que fuera sorprendido intentando comercializar vacunas presuntamente contra COVID-19. Se registró un enfrentamiento a balazos entre civiles y policías de Tlajomulco. Un delincuente fue abatido y otro más detenido. 16 de febrero, localizaron una fosa clandestina en San Martín de las Flores en Tlaquepaque. Se encontraron 3 cadáveres, una cabeza y 2 bolsas con restos. Además, se detectaron 4 casos de la cepa brasileña. 18 de febrero, en Tlaquepaque, sujetos armados privaron de la vida a 5 personas al interior de una vivienda en la colonia Guayabitos. También se localizaron 6 cuerpos en una fosa clandestina en la zona del Bajío en Zapopan. 22 de febrero, 8 personas fallecieron en un accidente protagonizado por un conductor de una pipa en Tlajomulco de Zúñiga. 23 de febrero, en Ixtlahuacán de los Membrillos se localizaron 28 cuerpos, 5 cráneos y una osamenta en una fosa clandestina. 27 de febrero, incrementaron los actos de odio. 3 personas en situación de calle fallecieron. Marzo fue el mes de la sequía. La presa Calderón se quedó sin agua y en consecuencia 200 colonias de la zona metropolitana sufrieron la falta del vital líquido. Ha sido el corte más amplio geográficamente y temporalmente el más extenso. Este mes también fue marcado por el incremento en la falta de medicamentos oncológicos. La vacunación contra COVID-19 empezó a generalizarse
Y las feministas concretaron acciones de protesta importantes gracias a las que más adelante se lograría la justicia que exigían por la falta de sensibilidad que se padece. El mes de marzo quedó marcado por varios sucesos: el inicio de la sequía, de la vacunación y las asesorías presenciales. El día 1 se anunció un megacorte de agua en la zona metropolitana tras el cierre de la presa Calderón por las altas temperaturas. También iniciaron las asesorías presenciales en las escuelas de educación básica en Jalisco y más de 1 tonelada de metanfetaminas fue asegurada en Amatitán. El día 4, tras casi 3 meses del magnicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue entregado a sus dueños el bar Distrito 5. La Fiscalía confirmó que no se tienen avances en la investigación. También hay problemas por la falta de agua en 200 colonias de la ciudad. El costo de las pipas está por los cielos. El multihomicidio en la colonia La Jauja de Tonalá estaría relacionado con otras 2 carpetas de investigación. No se han reportado personas detenidas. El día 7, habitantes de Tlaquepaque celebran la llegada de la vacuna contra el COVID-19 para adultos mayores. El 8, un colectivo de más de 700 mujeres tomó las calles de la ciudad, clamando alto a la violencia de género. En su camino al Centro de Justicia para la Mujer, realizaron varios destrozos. El 11, desapareció el alcalde con licencia del municipio de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla Cuevas. El 12, un secretario del Ministerio Público fue detenido por los delitos de acoso y abuso sexual. Agredió a una mujer cuando acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco. El 14, inició la vacunación contra COVID para adultos mayores en Tonalá. También, la Fiscalía de Jalisco detuvo a Rosendo N., acusado de ser uno de los autores materiales del asesinato de 11 personas en la colonia La Jauja en Tonalá. El 15, arrancó la vacunación en Chapala y Jocotepec. Continúa la escasez de medicamentos en Jalisco para personas con cáncer. El 16, la Fiscalía del Estado confirma que el alcalde con licencia de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla Cuevas, fue asesinado con un disparo de arma de fuego en la cabeza. Se descartó un accidente vehicular como se dijo en un inicio. El alcalde con licencia de Guadalajara, Ismael del Toro, anunció que declinaba a sus aspiraciones a reelegirse como presidente municipal. Aseguró que era momento de dedicarle tiempo a su familia. El 19, con caos y desorganización, inició la campaña de vacunación en Guadalajara. Hubo quienes se quedaron a pernoctar para hacer fila. El 20 arrancó la primera jornada de vacunación bajo la modalidad drive-thru. Fue en el Quad. El 28, feligreses y comerciantes de Talpa de Allende sintieron un panorama desolador, aunque la fuerza para darle gracias a la Virgen no faltó y realizaron la peregrinación. En abril, la sequía se agudizó y con ello llegaron los incendios forestales. El bosque de la primavera fue el mayor afectado. Este mes quedó marcado también por la desaparición de personas y la muerte de una mujer policía. La pandemia seguía cobrando las vidas de nuestros seres queridos y la vacunación avanzaba entre caos y desorganización. El cuarto mes del año, abril, comenzó con un nuevo incendio en el bosque de la primavera, iniciado en el paraje conocido como Las Canoas del Área Natural Protegida. Su extinción se dio hasta 5 días después. El Jueves Santo, a pesar de la no actividad en templos por la pandemia, feligreses tapatíos fueron a cumplir en el centro de Guadalajara con la tradicional visita a los 7 templos.
El 4 de abril, luego de una fuerte movilización policíaca, el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, anunció en Acatic, Jalisco, la detención de 7 elementos de esa policía municipal relacionados con la desaparición de la familia Villaseñor Romo de Guadalajara. El 5 de abril, luego de una revisión preventiva, se suscitó un enfrentamiento a balazos entre policías de Guadalajara y presuntos delincuentes. En la refriega, un elemento de la corporación llamada Vicky perdió la vida. 2 presuntos delincuentes también. El 6 de abril dio inicio a la esperada vacunación de adultos mayores en el municipio de Zapopan. Para esto se habilitaron varios puntos de vacunación, incluidos 2 con la modalidad llamada drive-thru. El 9 de abril por la mañana se informó de la localización de la familia Villaseñor Romo, quienes fueron dejados en las inmediaciones de una gasolinería en Zapotlanejo, sanos y salvos. El 12 de abril se reportó la desaparición de una abogada y 6 personas más en la colonia Balcones del Sol en Zapopan. Estos fueron localizados con vida 2 días más tarde también en ese municipio zapopano. El 17 de abril, una madre de familia experimentó la desesperación total tras la desaparición de 2 de sus hijos que fueron a vender un vehículo y no regresaron. Golpeados, los muchachos aparecieron 6 días después. El 20 de abril, la intranquilidad se apoderó de los vecinos de la residencial colonia Chapalita. Un enfrentamiento entre policías y delincuentes dejó 3 personas fallecidas, al parecer delincuentes, y al descubierto la existencia de 2 casas de seguridad en la zona. El 22 de abril no pasó desapercibido. Pese al aislamiento por la pandemia, hubo, a 29 años de los hechos, un acto recordatorio de la tragedia en la zona de Analco. El 28 de abril, la Universidad de Guadalajara inició con la vacunación de su personal en el Centro Cultural Universitario. Se programaron 5 jornadas de vacunación para autoridades, maestros y administrativos. A estos se les aplicó la vacuna CanSino. La desaparición de personas sigue siendo el talón de Aquiles. En mayo se dieron varios casos que fueron muy emblemáticos, como el de los hermanos González Moreno, quienes después fueron encontrados sin vida. Al mes de mayo lo caracterizó también el miedo en Teocaltiche, pues ante la violencia, alrededor de 700 pobladores se tuvieron que escapar de sus propias casas. El pueblo quedó desolado. Así también, la crisis del desabasto de agua potable seguía causando estragos. El 4 de mayo, localizaron sin vida a un policía de Guadalajara privado de la libertad. Podría estar relacionado con la balacera ocurrida días antes en Chapalita. 6 de mayo, fue capturado un uniformado de Acatic que está involucrado en el caso de la desaparición de la familia Romo Villaseñor. 7 de mayo, se dio a conocer que los robos conejeros se incrementaron en 2021. De enero a mayo se contabilizaron más de 100 casos. 7 de mayo, un comando armado se llevó a la fuerza a los hermanos González Moreno en la colonia San Andrés. Después fueron hallados muertos. 10 de mayo, a diferencia del año pasado, en esta ocasión los cementerios sí estuvieron abiertos el Día de la Madre. Además, hubo mayor afluencia en restaurantes. 11 de mayo. Les dieron el último adiós a los hermanos González Moreno. Les realizaron una misa y montaron una guardia de honor. 11 de mayo. Un grupo de mujeres exigió la captura del terapeuta Gabriel N. Cuenta con 19 denuncias por abuso y agresión sexual. 12 de mayo. Se dio a conocer que son casi 700 los pobladores que han sido desalojados de Teocaltiche ante la ola de violencia. 15 de mayo. Se difundió que la grieta que apareció en Sayula tiene una profundidad de 19 metros y mide 1.6 kilómetros de longitud. 21 de mayo. Se reveló que Ciencias Forenses está al borde del colapso. Hay más de 6,000 cuerpos y restos sin identificar. 26 de mayo. Vincularon a proceso a los 6 policías de Sayula por haber participado en la desaparición de un hombre. 28 de mayo. La crisis del abasto de agua orilló a habitantes de Tabachines a plantarse ante un pozo del Ciapa.
30 de mayo. Regresaron sanos y salvos los 4 jóvenes reportados como desaparecidos en Puerto Vallarta. En junio, los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara se encontraban cada vez más estresados por la falta de agua. Este mes se caracterizó también por una serie de accidentes fatales ocurridos en distintos puntos del estado, como el de un tráiler fuera de control que se estrelló contra los vehículos que esperaban pagar el peaje y el descarrilamiento de un tren en San Isidro, Mazatepec. La vinculación a proceso de un feminicida en agravio de una mujer trans también marcó este mes. Primero de junio, la Fiscalía de Jalisco capturó a Gustavo N., entrenador de fútbol, quien raptó a Brian Axel, de 11 años de edad, en la colonia Rancho de la Cruz del municipio de Tonalá. Tras 22 días, ambos fueron localizados en Tezistán, Zapopan. Sobre Gustavo hubo más denuncias. 3 de junio, la falta de agua en la zona norte de Zapopan provocó que comenzara a venderse el vital líquido de forma clandestina. Pipas y cisternas que la repartían en Tabachines, Nuevo Vergel y Lomas del Centinela hacían viajes hasta en 500 pesos. 6 de junio, se llevaron a cabo las elecciones intermedias de 2021, donde se eligió a alcaldes y diputados locales y federales. Jilotlán de los Dolores y Tlaquepaque anularon sus procesos electorales. Además, 150 paquetes fueron robados en la región de la costa. 14 de junio, la Marcha del Orgullo 2021 congregó a 6,000 personas, quienes exigían el matrimonio igualitario, la prohibición de terapias de conversión y la localización de personas desaparecidas de la comunidad lésbico-gay. 14 de junio, saldo de 40 personas lesionadas dejó la volcadura de un camión de pasajeros en el tramo de Jalostotitlán a Valle de Guadalupe. Los pasajeros regresaban de un viaje a Tequila e iban con destino al estado de Aguascalientes. 15 de junio, un tren cargado con grano se descarriló en la comunidad de La Estación, en San Isidro, Mazatepec, dentro del municipio de Tala. 14 vagones salieron de la vía. El saldo fue de una persona muerta y 3 más lesionadas. Las labores de limpieza se extendieron por semanas. Era mi compadre y era primo hermano de mi señor. ¿Vivía solo ahí él? No, y su esposa también. ¿Alcanzó a salir? Ella se quedó en otro cuarto, por eso no le alcanzó a ella. 20 de junio, tras su paso por Jalisco, la tormenta tropical Dolores dejó saldo de una persona fallecida a causa de un rayo. Ocurrió cuando el sujeto se encontraba en una unidad deportiva de Ciudad Guzmán. Además, el ciclón provocó afectaciones menores en carreteras. 22 de junio, como un hecho histórico en Jalisco, la primera vinculación a proceso por el delito de feminicidio en agravio de una mujer trans. José Adrián N. deberá permanecer 1 año en prisión preventiva por ser el presunto responsable del asesinato de su pareja Michelle, ocurrido el 15 de junio en el fraccionamiento El Mirador, el municipio del Salto. 29 de junio. Un tráiler fuera de control impactó a los vehículos que esperaban el pago de la caseta de Jalostotitlán. Uno de ellos fue el auto donde viajaba la familia Hernández, originarios de Guanajuato. Los 4 pasajeros murieron al instante, en tanto que el conductor del tráiler, quien luego se comprobó que viajaba bajo influjos de droga, quedó detenido. De extra. En julio dio inicio el esperado temporal de lluvias. Se creía que la sequía terminaría, pero con el mes y las lluvias se registraron fuertes inundaciones y desbordamientos de ríos y canales de agua que provocaron pérdidas de menaje de casa a cientos de familias. Los enfrentamientos de grupos de la delincuencia dejaron la muerte de personal médico en los límites de Jalisco y Zacatecas, lo que indignó y consternó a la sociedad. Y en este mes, una buena noticia.
Es lo que se dio a los tapatíos con el inicio de las operaciones de la primera ruta del transporte público totalmente eléctrica. El mes de julio estuvo marcado por afectaciones que dejaron fuertes lluvias registradas. El primer día, un enfrentamiento en la zona de Valparaíso, en Zacatecas, límites con Jalisco, entre grupos antagónicos dejó sin vida a 2 trabajadores del sector salud, un médico y un operador de ambulancia. También se informaba de una grieta que se abrió en unos campos de siembra en el municipio de Zacualco de Torres. A estas fechas se desconocen las causas de la falla geológica. Un día después, se da a conocer sobre 3 pensiones millonarias de exfuncionarios de Jalisco: el exfiscal Raúl Sánchez, el exconsejero electoral Juan Alcalá y el exsecretario de Desarrollo Social Daviel Trujillo. Se dijo perciben montos por encima de lo que gana el presidente de la República. El día 3, se comenzaron a restablecer algunos de los servicios en el Seguro Social. Se informaba que gradualmente se volvería a la normalidad tras la pandemia por COVID-19. 4 de julio. Con una inversión millonaria inició operaciones la primera ruta de transporte público completamente eléctrica en el país. 38 unidades de la ruta C98 se pusieron en marcha. El día 7 una mujer murió en una clínica particular. Se trata de Odalis Santos, una joven atleta originaria de Autlán, que recibió un contrato millonario para someterse a un tratamiento de reducción de sudoración de axilas y difundirlo en sus redes sociales. El 9 de julio quedará en la memoria de los habitantes de Acatán Juárez, y es que más de 100 viviendas resultaron afectadas cuando después de las lluvias se desbordara el río Acatlán. En la Secretaría de Educación, un grupo de mujeres se manifestó exigiendo justicia por el caso de una menor de edad abusada sexualmente en una primaria. 12 de julio, la lluvia deja estragos en otro municipio de Jalisco. Los habitantes de Jamay vivieron en carne propia la fuerza de la naturaleza que afectó viviendas, calles y vehículos. Un día después, en Guadalajara, la caída de una marquesina de una zapatería en el centro tapatío generó terror entre las personas. El escombro cayó sobre una mujer. 14 de julio, más de 90 personas de 19 estados llegaron a Jalisco para encontrar a sus hijos, hermanos y esposos. Llegó la caravana de búsqueda en vida. El día 15, el mercado municipal de Zacualco de Torres colapsó. Parte del techo del ingreso al inmueble cayó sin dejar personas heridas. 19 de julio, un elemento de la policía de Tlajomulco falleció tras un enfrentamiento registrado en el fraccionamiento Los Cántaros. Tras las protestas por la situación en Cuba, un grupo de personas se manifestó el día 20 afuera de las instalaciones de Palacio Federal en Guadalajara. El 24 de julio, una fuerte tormenta en la parte alta del Bosque de la Primavera derivó en un monstruoso deslave de material forestal y basura, que originó, además del desbordamiento del arroyo seco, inundaciones y afectaciones en al menos 10 colonias de Zapopan. El día 26, la comandante Maricruz de la Comisaría de Seguridad Pública del Salto fue asesinada a sangre fría cuando circulaba en un auto con su papá. Salió a la luz pública el día 30 de julio que son 3 casos de abuso sexual en contra de niñas albergadas en 5 Corazones, albergue que depende del DIF Jalisco. Continúan las lluvias y sus estragos. Cientos de colonias y miles de pobladores seguían sufriendo por ello. Se registra la tercera ola de COVID y se anuncia que la basura de la zona metropolitana irá a Tala, lo que enardece los ánimos de los ciudadanos de aquella población. En este mes ingresa al hospital Vicente Fernández, el charro de Huantitán, generando la atención de los ojos de todo el mundo. Los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales permanecieron a la expectativa de la evolución de su salud. Agosto inicia con fuertes daños por el temporal. Les llueve sobre mojado a los habitantes de la colonia Miramar en Zapopan, donde se mantienen las labores de limpieza. Se vuelve obligatoria la verificación vehicular en Jalisco. Ante ello, el 2 de agosto, autoridades informan que falsificar distintivos amerita prisión. El 4 de agosto se disparan casos y hospitalizaciones por COVID-19 y ese mismo día Cihuatlán recibe tanques para oxígeno. La tercera ola de COVID-19 satura hospitales de Jalisco el 7 de agosto. El 11 de agosto, la Fiscalía en Derechos Humanos de Jalisco investiga el brutal abuso a un migrante por supuestos influencers. Ese mismo día, muere una pequeña de 1 año y 2 meses de edad por severos golpes en la Cruz Verde de Zapopan. El 17 de agosto se informa que el nuevo vertedero de la zona metropolitana se ubicará en Tala. Y también ese día desaparecen 4 jóvenes potosinos en Lagos de Moreno.
El 18 de agosto emiten recomendaciones por agresiones contra niños del albergue 100 Corazones y ese mismo día detienen al presunto feminicida de Dayana, la mujer trans que fue asesinada el mes de junio en Jalisco. El 25 de agosto se informa de la muerte de uno de los 4 adolescentes lesionados tras la explosión del templo de Analco ocurrida el 18 de agosto. Piden celeridad en la entrega de apoyos a los afectados por el desbordamiento del arroyo seco en Zapopan el 26 de agosto. El 29 de agosto, el huracán Nora provocó que la creciente del río Cuale bajara con tal fuerza que derribó todo lo que encontró a su paso. Las autoridades de Jalisco realizaron recorridos por la costa norte y sur para verificar las afectaciones que dejó el desbordamiento de ríos en Puerto Vallarta, Cihuatlán y Tomatlán, entre otros municipios del estado. En septiembre, la lluvia no cesa y provocó fuertes tormentas, dejando daños en Zapopan y Tlajomulco. Continuaron los enfrentamientos, los desaparecidos y el clamor por las vacunas. Un grupo de adolescentes se amparó para ser vacunado y lo logró. Destacó también la vinculación a proceso de Luis Octavio Cotero Bernal por el mal manejo de los cuerpos cuando fue titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Septiembre arrancó con una fuerte tormenta provocando inundaciones y que por lo menos 25 vehículos quedaran varados en puntos como Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga. El 2 de septiembre se confirmó la tercera víctima mortal por el paso del huracán Nora en las costas de Jalisco. Provocó el derrumbe de una casa en el municipio de Tomatlán, donde quedó atrapado un hombre. La Secretaría de Seguridad Jalisco rechazó la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos contra la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, que señalaba que 23 reclusas fueron trasladadas al penal varonil. El día 3 de septiembre, padres de familia de 12 jóvenes del área metropolitana de Guadalajara de entre los 12 y 17 años de edad interpusieron un amparo para que los menores pudieran ser vacunados contra COVID-19. 4 policías murieron tras un enfrentamiento con civiles armados en Encarnación de Díaz ocurrido el 5 de septiembre. El 8 de septiembre, el tren ligero se tiñó de rojo con la muerte de un hombre invidente que cayó a las vías accidentalmente. Un intenso operativo por tierra y aire se desplegó en Tlajomulco para la localización de la niña Alexandra el 10 de septiembre. Al parecer, había escapado de su casa. El 15 de septiembre se dio a conocer la sentencia por más de 100 años de prisión a los 5 sujetos involucrados en el ataque al exfiscal Luis Carlos Nájera. Vincularon a proceso al exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio N., por el caso de los llamados tráileres de la muerte el 19 de septiembre. El día 21 colapsó el templo de San Juanito de Escobedo, que fue construido en el año 1520. A través de un amparo, se inmunizó contra COVID-19 el primer grupo de menores en Jalisco el 20 de septiembre. Las lluvias cobraron una vida más. Fue Rubén. Su auto quedó varado en una inundación y murió ahogado. A finales de septiembre salió a la luz otro caso de huachicol en Jalisco. Ahora fue en el municipio de Tala, donde hubo derrame de casi 500 metros. Caracterizado por un hecho histórico, al anularse la elección de Tlaquepaque, inició el mes de octubre y la lluvia no cesaba. Grandes daños fueron causados por una tormenta en los poblados de Ajijic, en Chapala y también en Jocotepec, mientras que en Tlaquepaque se seguían registrando ejecuciones múltiples. Histórico fue el acuerdo que se logró entre el presidente de México y los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Lograron que se revierta la decisión de inundar sus pueblos. Los crímenes y acciones de odio estuvieron presentes también en este mes con el ataque con ácido a una mujer trans. Fue también el mes de la romería virtual. Los fieles siguieron el trayecto de la Virgen de Zapopan a través de la señal de Canal 4 y pidieron a la Generala por la finalización de la pandemia que tanto nos ha golpeado. Día 1. Este mes arranca con la anulación por parte del Tribunal Federal Electoral de la elección en San Pedro Tlaquepaque. El argumento, la intervención de un representante de la Iglesia Católica en el proceso. Día 1. Ese mismo día, el arzobispo emérito Juan Sandoval dice que solo hizo uso de su derecho a la libertad de expresión.
Día 1. Luego de marchas de pepenadores, el gobierno del estado y ayuntamientos metropolitanos acuerdan prórroga de un mes para el cierre del tiradero de los Laureles. Día 4. El Congreso de Jalisco emite una convocatoria solo para mujeres a la elección extraordinaria en San Pedro Tlaquepaque, que a la postre se revertiría. Día 5. Poblados de la ribera de Chapala como Ajijic se ven severamente afectados por una tormenta local. Falta de planeación urbana y deforestación causaron grandes daños materiales en fincas y vías de comunicación. Día 8. El municipio de Tlaquepaque es epicentro de ejecuciones múltiples. En la colonia El Vergel acribillan a 3 personas y en Jardines de Santa María a 4. Día 10. En un segundo encuentro en el poblado de Temacapulín, los opositores a la presa del Zapotillo llegan a acuerdos preliminares con el presidente López Obrador. Entre otras cosas, que el caudal no supere los 40 metros de la cortina. Día 12. Con el mismo fervor mariano de siempre, se celebra la Romería Virtual 2021. Cerca de 5,000 romeros acompañan a la Virgen y cientos de miles siguen la transmisión a través de las noticias GDL. Día 17. Terrible accidente se registró sobre la avenida López Mateos Sur, a la altura del fraccionamiento Santa Anita. Un vehículo invadió el carril contrario y mató a 3 jóvenes. Poco después se supo que el responsable es Yigal, un joven adicto a la velocidad. Día 19. Otro accidente en la autopista Los Altos. En esta ocasión, el saldo es de 7 personas fallecidas. Circularon imágenes impactantes que revelan una horrible muerte de las víctimas. Día 20. Una mujer transgénero es atacada con ácido en el rostro sobre la calzada Independencia. Sufrió discriminación en un hospital privado. Luego se supo su identidad. Se trata de Zoe, que está en recuperación. Día 22. Yigal R., que atropelló y mató a 3 jóvenes al chocar su camioneta contra otro vehículo sobre la avenida López Mateos, declara ante un juez. Día 26. Es vinculado a proceso Yigal R. y se queda 1 año de prisión preventiva acusado de homicidio. Día 28. En un hecho inédito, se adelanta el 3er informe del gobernador Enrique Alfaro. Se presenta ante el Congreso y escucha reclamos de la oposición. Y noviembre quedó marcado por diversos operativos de la Marina jamás vistos y que se registraron en diversos puntos de la ciudad. Hubo cateos, se decomisaron autos de lujo y, entre otros resultados, y que también detonaron otros operativos, fue la detención de Rosalinda N., esposa del líder de una organización delictiva en la entidad. Se dio además la nueva elección de Tlaquepaque, se llevó a cabo el domingo 21 de noviembre y nuevamente ganó la candidata del partido Movimiento Ciudadano, Citlali Amaya. De noviembre. Iniciando el mes con 8 policías del estado emboscados, secuestrados, desarmados y posteriormente liberados en los límites de Jalisco con Zacatecas. Además de registrarse el enfrentamiento en Teocaltiche entre civiles armados sobre la carretera Jalostotitlán, donde solo se localizaron casquillos de diversos calibres y un vehículo con placas de Veracruz. El 5 de noviembre es encontrado golpeado y atado de pies y manos el exsecretario de Salud Antonio Cruz Esmada en un parque de Zapopan. El gobierno del estado da marcha atrás a las multas por el uso de portaplacas tras la inconformidad de automovilistas y el Ejecutivo anuncia que quienes recibieron una multa por tal motivo les será condonada. 8 de noviembre, la Mesa de Salud del gobierno de Jalisco anuncia el 16 de noviembre para el regreso a clases presenciales al 100% en educación básica y libre decisión para universidades.
9 de noviembre. El futbolista Joao Malek seguirá su proceso en libertad, modificando solo el monto a pagar como reparación del daño a más de 2 millones de pesos a familiares del matrimonio que perdió la vida tras el accidente del futbolista. 10 de noviembre. Se logran acuerdos sobre la presa del Zapotillo. La cortina queda a 80 metros de altura y el llenado no superará los 40 metros. Tema Capulín, Acacico y Palmarejo no se inundarán. Arrancó el Buen Fin 2021 con una derrama económica por 4,000 millones de pesos para Jalisco, según comerciantes formales. Exámenes periciales confirman que Yigal R., acusado de provocar la muerte de 3 jóvenes sobre Avenida López Mateos, conducía a exceso de velocidad. 15 de noviembre, es detenida Rosalinda N., supuesta operadora financiera de un grupo criminal con presencia en Jalisco y esposa de uno de los capos más buscados en México y Estados Unidos. Es vinculada a proceso por lavado de dinero. Ese mismo día, 2 efectivos de la Marina fueron privados ilegalmente de la libertad en Zapopan y localizados con vida, días después en Puerto Vallarta. Tras estos hechos, Zapopan comenzó a vivir operativos de elementos de la Marina y la Guardia Nacional en fraccionamientos exclusivos como Bosques de las Lomas. Los operativos continuaron durante el mes de noviembre, dando como resultado, y tras el cateo de varias fincas, el aseguramiento de 25 vehículos de alta gama. 17 de noviembre, localizan el vehículo donde fueron privados de la libertad 2 elementos de la Secretaría de Marina. Se registran 5 incendios de vehículos en la ciudad, 3 de ellos de alta gama sobre una brecha en Zapopan. En redes, circula video del magistrado José de Jesús N. cometiendo actos de violencia sexual contra una menor de edad. Las primeras denuncias contra el impartidor de justicia datan de hace 15 años por estudiantes de la Universidad de Guadalajara. 21 de noviembre, se realizó la elección extraordinaria en San Pedro Tlaquepaque, resultando ganadora Citlalia Maya, candidata del partido Movimiento Ciudadano. 27 de noviembre, arrancó la consulta popular sobre el pacto fiscal, primer ejercicio democrático en Jalisco realizado durante 4 fines de semana, donde a través de la urna electrónica se recabó la opinión de habitantes para que sea revisada la política fiscal de la Federación y los estados. 30 de noviembre, el Servicio Médico Forense de la región Valles en Magdalena registró fallas en el sistema de refrigeración de cuerpos y los habitantes se quejan de malos olores. Y llegó el mes de diciembre cuando creemos que lo habíamos visto todo. Nos encontramos con la muerte de un grande, el charro de Huentitán, Vicente Fernández, quien había permanecido por más de 4 meses hospitalizado debido al síndrome de Guillain-Barré. Perdió la vida el 12 de diciembre, justo el día de la Virgen de Guadalupe. La ciudadanía se volcó a sus funerales que se realizaron en la Arena BFG. Y el mismo día, el equipo de fútbol del Atlas hizo la hazaña. Cuando nadie lo creía, se coronó campeón de la Liga MX. Sobrepasado también el CEMEFO de Magdalena. Vecinos se quejan por el olor a muerte y cierran parcialmente la carretera Guadalajara-Tepic para exigir una solución. Las autoridades dicen que se debe a la falta de gas para las cámaras de refrigeración y que se investigarán posibles omisiones del personal. Mueren toneladas de peces de la presa San Onofre en Ayotlán tras el derrame de vinaza. Además del ecocidio, 17 familias que viven de la venta de pescado lo perdieron todo. Localizan posible nueva fosa clandestina en Chapala. Después de una semana de labores, encuentran una osamenta. Cientos de elementos de la Marina, Ejército y Guardia Nacional continúan desplegados en calles de Guadalajara y Zapopan. En operativos coordinados desde la Ciudad de México, detienen a 8 personas relacionadas con la delincuencia organizada. Enciende las alertas de inseguridad en Teocaltiche, un nuevo enfrentamiento entre grupos delictivos y fuerzas federales. A través de cámaras de seguridad privada se captó el momento en que 2 camionetas con hombres armados avanzan sobre los caminos de esa región Altos Norte, minutos antes de la refriega. Colectivos de Teocaltiche reportan la desaparición de 29 personas en la zona y unas 600 que han sido desplazadas. En medio de la euforia ante la final de fútbol mexicano, se da un enfrentamiento y disparos afuera del Estadio Jalisco, donde revendedores y la afición del Atlas acampa en búsqueda de boletos. Se registra un segundo enfrentamiento en Teocaltiche en menos de una semana. Los habitantes vivieron 4 horas bajo las balas durante la madrugada en los límites con Zacatecas. Los habitantes implementaron toque de queda y suspendieron clases, servicios médicos y conexiones por carretera.
Inicia en Jalisco la aplicación de la tercera dosis contra COVID-19 para adultos mayores. Pescadores de Ayotlán presentan las denuncias por el ecocidio en la presa de San Onofre. Piden declaratoria de emergencia ambiental y reparación de daños. Confirman que cuerpo localizado el 10 de noviembre en un vehículo es de la maestra Alexandra Morales. Había estado de vacaciones en Guadalajara con su novio, quien está detenido y en prisión preventiva como el presunto responsable. Se entregan las estatuillas y reconocimientos del Premio Jalisco de Periodismo 2021. En la categoría de noticia recibe el galardón Julio Silva, reportero de Televisa. Fallece a los 81 años de edad Vicente Fernández, el más grande exponente de la música ranchera. El charro de Buen Titán estuvo hospitalizado durante 4 meses tras una caída que sufrió en su rancho. Su familia y miles de seguidores lo despidieron en un funeral realizado en la Arena BFG, donde se realizó una misa y descansan sus restos en su rancho Los Tres Potrillos, como fue su deseo. Regresan peregrinos al santuario de la Virgen de Guadalupe, adornado con 12,000 rosas. Familias completas asistieron con ramos de flores como símbolo de agradecimiento a la Morenita de Tepeyac por los favores recibidos. Atlas rompe la maldición de 70 años sin conseguir un título y se corona campeón del fútbol mexicano al ganar la final contra el León. Se cumplen 24 años de la histórica nevada en Guadalajara. Fue en 1997 cuando sus calles se pintaron de blanco y los tapatíos aprovecharon para disfrutar el clima extremoso. Arranca el operativo Salvando Vidas. La aplicación del Torito se realizará en el llamado Maratón Guadalupe Reyes, supervisando las 24 horas del día que conductores no manejen alcoholizados y aplicando multas de hasta 18,000 pesos. Los jugadores del Atlas y sus aficionados festejan a lo grande su campeonato en el fútbol mexicano. Realizan una misa en catedral y un desfile por las avenidas de Guadalajara. Confirma la Fiscalía que Óscar Duarte, asesinado en un restaurante, es hijo del abogado José Luis Tony Duarte, quien también fue privado de la vida el pasado 6 de junio al interior de un estacionamiento en el centro de Guadalajara. La Fiscalía niega que estos crímenes tengan vínculos con el exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Con tremendo congestionamiento vial, inicia el cierre parcial de las laterales de Avenida Lázaro Cárdenas. Las obras en su cruce con Avenida Juan de la Barrera durarán 75 días, es decir, hasta marzo del 2022. Se cumple un año del asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, en la zona hotelera de Puerto Vallarta. Sin ningún detenido, las investigaciones continúan abiertas. Su viuda, Lorena Arriaga, prepara la fundación que llevará el nombre del exmandatario y ayudará a otras mujeres que, como ella, pierden a su pareja en hechos violentos. Paran hornos 800 ladrilleros de Tonalá, El Salto, Tlaquepaque y Tlajomulco. Dejaron de trabajar para disminuir la contaminación que ha sido crítica durante esos días. Autoridades les prometen apoyos económicos, pero ellos dicen estar en medio de la incertidumbre. La realidad de nuestro estado también se mide con estadísticas, con cifras que duelen si hablamos de personas desaparecidas, de cuerpos exhumados en fosas clandestinas, de feminicidios, de personas fallecidas incluso por la pandemia, entre otros acontecimientos. A continuación, le presentamos a usted los números rojos que acumuló este año que termina, este año que seguramente fue difícil para usted y los suyos, el 2021. Este 2021 fue un año trágico en materia de desapariciones. En contraste, la aparición de fosas clandestinas siguió la tendencia del 2020, aunque con un ligero decremento. De acuerdo con la Plataforma de Seguridad Jalisco, se localizaron 23, mientras que en el 2020 fueron 24. Respecto a la cifra de cuerpos exhumados, sí disminuyó poco más del 50%. En total, se recuperaron 277 cadáveres frente a los 565 del 2020. El Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición informa que hasta el 30 de noviembre del 2021 hay 11,034 personas desaparecidas en Jalisco, de las cuales
1.288 son mujeres y 9.746 son hombres. Solo en el 2021 se presentaron 1.615 denuncias de personas desaparecidas. El estatus pudo haber variado debido a las investigaciones. De enero a noviembre de este año, 2.195 hombres fueron asesinados de forma violenta. Del total de los homicidios, 1.213 se cometieron con arma de fuego, 185 con arma blanca y en 797 casos se utilizaron otros métodos. La plataforma de seguridad reportó un total de 67 feminicidios, cifra que no refleja el total de mujeres asesinadas. Pero colectivos reportaron hasta el 17 de diciembre 222 muertes violentas de mujeres. Según estadísticas de la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública, el 91.2% de los delitos no se denuncian. Estos son algunos de los delitos que sí se denunciaron durante el 2021. 7.699 personas reportaron haber sido víctimas de robo. A 9.297 les robaron su vehículo. A 2.423 su motocicleta. 339 vehículos de carga pesada fueron hurtados. 3.416 denuncias llegaron por robo a casa-habitación y 6.977 por robo a negocio. Además, 312 cuentavientes y 17 instituciones bancarias fueron blanco de la delincuencia. El transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara se vio involucrado en el deceso de 22 personas. Respecto a accidentes automovilísticos, de enero a octubre, 118 personas murieron, siendo arrolladas por vehículos particulares. 259 personas perdieron la vida al participar en choques automovilísticos. Las volcaduras de autos registradas en calles, avenidas y carreteras cobraron la vida de 151 tripulantes. En toda el área metropolitana de Guadalajara se denunciaron 8.373 casos de violencia intrafamiliar. La mayor parte se debió al confinamiento por la pandemia del COVID-19. Hubo 13 secuestros, 222 extorsiones telefónicas y 5.555 fraudes. Esto fue 2021, el año que nos llevó de la tragedia a los triunfos, de la incertidumbre y del miedo a la esperanza. El segundo año de pandemia, el año en que salimos a la calle después de haber perdido a los nuestros y regresamos a la normalidad, pero a una normalidad nueva, de la que posiblemente no nos libraremos, al menos no en el año que viene, el que nos ofrece nuevos retos y desafíos y quizá nuevas esperanzas. Queremos agradecerle a usted que nos busca, que nos prefiere, que gracias a su elección nos seguimos colocando como líderes indiscutibles en materia de producción de noticias. Nos vemos en el año 2022 en Noticias de Televisa Guadalajara, en su Canal 4, porque estamos comprometidos con usted.